la palabra tentación es usada con dos significados. Algunas tentaciones son en realidad pruebas, no son cosas específicas para inducirnos a hacer lo malo, sino que son simplemente circunstancias que la vida pone frente a nosotros. Estas circunstancias son enviadas por Dios a fin de hacernos firmes y fuertes, y para que maduremos. Pero las tentaciones que nos presenta Satanás son generalmente para que hagamos el mal, para que pequemos, para que caigamos. No son para fortificarnos, sino para debilitarnos y finalmente destruirnos. Y es mejor que usted esté listo porque el diablo tiene planes definitivos para sabotear su vida. Él ya ha acabado el pozo en el cual tratará de que usted caiga. Y usted será bombardeado con increíbles tentaciones en cada área de su vida. Por eso es importante que usted aprenda para no sucumbir, para que no sea atrapado en las redes de las tentaciones de Satanás. Y quiero que note tres cosas importantes. Primera, una posibilidad definitiva. Segunda, una imposibilidad divina. Y tercero, una responsabilidad directa. Bien. Primero, una posibilidad definitiva. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Note que no dice, si es que alguno es tentado. Dice, cuando alguno es tentado, porque usted será tentado. Y alguien dirá, no, yo soy un cristiano. ¿Y qué? Jesús fue tentado en todo, como nosotros. Y usted no es inmune a la tentación solo porque es cristiano. Por el contrario, se aumentarán, no disminuirán las tentaciones. Muchos piensan que si son cristianos, especialmente buenos cristianos, no tendrán ninguna tentación. Escuche, si Jesús mismo fue tentado, ¿quién es usted para que no lo sea? Todos sufrimos y sufriremos tentaciones. El momento en que usted es amigo de Dios, automáticamente se transforma en enemigo del diablo. Y cuando usted abre las ventanas de los cielos para recibir las bendiciones de Dios, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirle. Esto es algo que necesitamos aprender lo más rápidamente posible. Algunas veces les digo a los nuevos cristianos, si antes no se han enfrentado con el diablo, es porque él y ustedes iban en la misma dirección. Pero cuando dieron media vuelta, inevitablemente chocarán con el diablo. Tendrán una verdadera colisión con él. Hubo un hombre que trabajaba para un jefe malo, cruel. El trabajador era cristiano, el jefe no lo era. Y aunque el cristiano no tenía mucha educación, le contaba a su jefe que el diablo estaba tras sus huellas y que estaba teniendo problemas con la tentación. Un día los dos se fueron de cacería y el jefe le dijo, Juan, eres bastante extraño. Dices que eres cristiano y sin embargo siempre estás hablando de que luchas con la tentación y de que el diablo te persigue. Yo no soy un cristiano ni pretendo serlo. Y sin embargo el diablo nunca me molesta. ¿Cómo puedes explicar esto? Y Juan le contestó, jefe, suponga que cazamos dos patos. El uno cae al suelo, muerto. El otro cae en el agua, y aunque está herido, está vivo. ¿Tras cuál pato iría usted? Pues iría tras el pato que está vivo. Correcto.
Ahora, con todo respeto, le digo, jefe, que el diablo sabe que usted es como un pato muerto. Mi amigo, eso es verdad. El diablo no tiene que preocuparse por algunos de ustedes, porque son como el pato muerto. Si el diablo está tras usted, es porque ve que en usted hay vida. Y no es difícil hacer la aplicación espiritual, ¿verdad? Habrá tentaciones. Todas las personas en todo el mundo tienen tentaciones, sean personas salvadas o perdidas. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, aunque la tentación sea fuerte, más fuerte será el poder que Dios le dará para vencer la tentación y para que salga victorioso. Pero un momento, no se enorgullezca. Nunca piense que llegará un momento cuando ya no será tentado. Esa manera de pensar es ridícula. La Biblia dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El hombre orgulloso tienta al diablo para que le tiente. Así que hay una definitiva posibilidad de ser tentado. Segundo, una imposibilidad divina. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie para que haga el mal, porque Él mismo no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, es absolutamente imposible para Dios el tentar a nadie. Por naturaleza, el hombre quiere culpar a Dios por su pecado, pero mucho de lo que llamamos disculpas o excusas por nuestro pecado es realmente nuestro deseo de culpar a Dios por nuestro fracaso. Ahora, de lo que yo sé, nadie abiertamente ha dicho, Dios me hizo pecar. Pero aunque no lo decimos verbalmente, lo pensamos, y hemos aprendido a disfrazar eso diciendo que Dios nos ha tentado con esto o con aquello. ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron, y Dios vino buscándoles en el huerto para ver si reconocían su pecado. Pero ¿cuál fue la coartada o la excusa de Adán? Dios, la mujer que me diste me hizo comer del fruto prohibido. Como ves, Dios, no fue mi culpa, fue su culpa o la tuya, pero no la mía. En otras palabras, Adán le dijo que Dios era el que tenía la culpa y que lo que pasó es porque Dios mismo le puso en esa situación. Ahora el apóstol Santiago le va a remover el piso si usted trata de culpar a Dios. Dice que hay dos cosas que son imposibles: que Dios sea tentado por el mal o que Él tiente para mal a alguien. No hay nada que Dios necesite, no hay nada que Dios quiera. Es todo suficiente en sí mismo. Y Él no tiene ninguna comezón que el diablo pueda rascar. Y Dios es completamente santo. Es lo opuesto del pecado, la antítesis del pecado. Por eso no puede ser tentado. Y ya oigo a alguien diciendo, un momento, Pastor Rogers, ¿no fue Jesús tentado y no es Jesús Dios? Ciertísimamente. Pero recuerde que Jesús no solo fue Dios, sino también hombre. Jesús fue tentado en su humanidad, no en su divinidad. Y venció a Satanás ejercitando su poder divino como hombre, usando el poder de la palabra de Dios. Por eso dijo, escrito está. Si usted dijera que Dios le ha tentado, tendría la perfecta coartada, la excusa perfecta, porque nadie puede pelear contra Dios. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Si Dios le pone en una situación que está más allá de su control, usted estaría justificado en culpar a Dios. Pero sabe que aún en nuestros días estamos presentando excusas. Y aunque creo ya no lo decimos, la mujer que me diste, decimos el medio ambiente en que me pusiste, las glándulas que heredé, los padres que me diste, la forma en que fui criado y así por el estilo. Esa es la psicología moderna. El hombre no es malo, solo está enfermo. No es su culpa lo que hace. Es algo que le sucede fortuitamente. ¿Se da cuenta? Nos hemos vuelto muy hábiles inventando coartadas y excusas. Le preguntaron a un hombre, ¿por qué bebe tanto? Y respondió, bebo porque mi mujer solo se pasa fastidiándome todo el día.
criticándome todo el día. Así que bebo para escapar de mi mujer rencillosa. Y le preguntaron a la mujer, ¿por qué le critica y le regaña durante todo el día? Y ella contestó, porque lo único que hace es beber todo el día. Y cada persona parece que tiene una coartada, una excusa para justificar lo negativo que hace. Nos hace falta valentía, por lo menos moral, para aceptar las consecuencias de nuestros errores. Tercero, una responsabilidad directa. Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone la responsabilidad del pecado directamente a donde pertenece. Veamos los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El pecado es un trabajo interior, interno, algo que sucede primordialmente dentro de nosotros. Ni siquiera podemos decir, el diablo me hizo hacerlo, porque lo que hacemos, lo hacemos nosotros mismos. Santiago habla de seducción. Un hombre inmoral puede seducir a una mujer, o una mujer inmoral puede seducir a un hombre. Pero no está hablando únicamente acerca de pecado sexual. No está hablando solo de adulterio, fornicación o inmoralidad. Pero usa esos pecados como ilustración para toda clase de pecados. Porque, reconozcámoslo, hay algo seductor acerca del pecado. Y quiero que note lo que el apóstol dice sobre la anatomía del pecado para que esté atento al anzuelo del pecado. En el verso 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído era una palabra común entre los pescadores en referencia a los anzuelos y carnadas que usaban para atraer a los peces. El pescador debe saber lo que les gusta a los peces, y eso es precisamente lo que él pondrá en el anzuelo para atraerlos o seducirlos. Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Sabe usted cómo un hombre conquista a una mujer o una mujer conquista a un hombre? Exactamente como un pescador atrapa peces, poniendo la carnada correcta en el anzuelo. ¿Sabe usted que el diablo siempre tiene listo un anzuelo con la carnada que a usted le gusta? En otras palabras, él le tentará con lo que a usted le gusta. Piénselo. Satanás incluso se atrevió a tentar a Jesús. Y le tentó por 3 veces y en 3 diferentes formas. ¿Qué es lo que el diablo estaba haciendo? Pues pescando. Gracias a Dios que Jesús no mordió el anzuelo. Note que primero hay un periodo de enamoramiento. El diablo se acerca a nuestro lado y nos corteja y como que nos hipnotiza con algún pecado. Lo pone justo delante de nuestros ojos. O puede ser lujuria, orgullo, una deshonestidad, una venganza o un sinnúmero de otras cosas. Es la forma que tiene el diablo para cortejarnos. En segundo lugar, está el consentimiento, cuando usted es atraído y seducido. En otras palabras, cuando usted es atrapado. Verá, no es pecado mientras la carnada está en el anzuelo, o aunque usted la vea. Pero mientras es cierto que usted no puede evitar que los buitres vuelen sobre su cabeza, sí puede evitar que hagan su nido en su pelo. ¿Lo comprende? Usted no puede evitar que el diablo ponga tentaciones frente a usted, pero cuando usted la acepta, se efectúa un matrimonio nada santo. Por el un extremo del pasillo viene su concupiscencia, o sea, un deseo malsano, impuro, depravado, y por el otro extremo del pasillo viene la voluntad. Y Satanás preside esta ceremonia. Y cuando la voluntad y la concupiscencia están de acuerdo, cuando la voluntad dice sí a la concupiscencia, Satanás sonríe. Juntando esas dos cosas,
en un matrimonio infernal. Así que primero hay un cortejar, luego viene el consentimiento, luego el matrimonio, luego la concepción, y aunque sea un matrimonio no santo, nace un hijo, que por ser el fruto de un matrimonio anormal, es un hijo producto del pecado. La concupiscencia, cuando ha pecado y da fruto, ese fruto también será pecado. Al principio esto no parece malo de ninguna manera. Después de todo, un bebé ha nacido. Y eso la mayoría de las veces es motivo de regocijo. ¿Sabe que muchas personas se enorgullecen de su pecado? ¿Sabe cuál es el error que muchos predicadores cometen? El decirles a los jóvenes que el pecado no es agradable o que no encontrarán ningún placer en el pecado. Mientras tanto, los jóvenes viven en pecado porque encuentran placer y atractivo en el pecado. Creo que hay pastores que, aunque con buenas intenciones, tienen una manera muy negativa de hablar a los jóvenes, diciéndoles que no deben beber porque no hay ninguna diversión en la bebida. Les dicen que no deben fornicar porque no hay ningún placer sexual en la fornicación. Les dicen que asistan a la iglesia donde encontrarán diversión sana, santificada, etcétera, etcétera. Y sabe, eso entristece mucho mi corazón. Nuestros jóvenes son muy listos y despiertos y se divierten a lo grande allá afuera porque han descubierto que hay placer en el pecado. Y la Biblia habla de los placeres del pecado. Y cuando la concupiscencia y la voluntad llegan a un consentimiento, se produce una concepción, y el bebé que nace de ese pecado es real. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, aun el placer que produce el pecado. Si el pecado no fuera placentero, agradable, atractivo, nadie pecaría. ¿No le parece? ¿Y qué de usted? ¿Todavía esclavo de su propia concupiscencia? Entonces usted, aunque sea una persona religiosa, no conoce a Dios por medio del Señor Jesucristo, y si aún no conoce al Señor Jesucristo, quiere decir que sigue espiritualmente perdido. El diablo es demasiado astuto como para salir a pescar sin anzuelo y sin carnada. Un hombre iba por un camino llevando una canasta con maíz. Él iba dejando caer granos de maíz al suelo, y una piara de cerdos le seguía, comiendo el maíz que el hombre dejaba caer en el camino. Otra persona que observaba todo esto le dijo, Señor, esa es una manera muy extraña de alimentar a los cerdos. Y el hombre le respondió, oh, no los estoy alimentando. Esa es la forma en que los llevo al matadero. Verá, el diablo tiene una canasta llena de los placeres del pecado y va dejando caer ciertos placeres en el camino de su vida, y usted estará feliz sirviéndose esos placeres sin darse cuenta que está rumbo al matadero, o sea, al infierno. Pero quiero que vea algo más todavía. Quiero que vea cómo se completa todo, porque es precisamente lo que muchas veces dejamos de ver. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El círculo de la tentación se ha completado. La razón por la que muchas personas no tienen temor de pecar es porque no miran lo suficientemente hacia adelante. No ven a dónde termina el pecado. No ven el cuadro completo del pecado. Usted necesita ver el producto final. Un gran hombre de Dios solía decir, usted puede comer del maíz del diablo si quiere, pero él le ahogará con las tuzas. El pan del engaño es dulce, pero después se transforma en cascajo. Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. ¿Han notado que los más atractivos y profesionalmente bien hechos anuncios o propaganda son los de los licores y cigarrillos? Utilizan hermosos paisajes o preciosas flores para promocionar bebidas alcohólicas, o una fogata de un jinete solitario en la montaña
para hablar de la compañía que significa un cigarrillo de tal o cual marca. Son comerciales poco menos que hipnotizadores. A los mercaderes de estos venenos no les importa gastar millones de dólares en estos anzuelos y carnadas, porque saben que con ellos usted será atrapado, y mientras más joven usted sea, mucho mejor, porque ellos quieren atraparle para toda la vida. Proverbios 23:32. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. No al comienzo, sino al final, cuando el pecado ha sido consumado. Ellos no quieren decir nada acerca del producto final, o de la consecuencia del consumo de licores y de cigarrillos. Recuerdo que cuando era pastor de una pequeña iglesia, en el estacionamiento de la iglesia pusimos un anuncio grande contra el peligro de consumir una determinada marca de cerveza que era fabricada en esa ciudad. El anuncio era la foto de un hombre borracho, con una botella de cerveza en la mano, dormido junto a un tarro de basura, con moscas cubriéndole el rostro y un par de ratas alrededor de él. A los pocos días me llamó el dueño de la cervecería, diciéndome que quería hablar conmigo. Y cuando nos reunimos para hablar, él me dijo: «Señor Rogers, el anuncio que ustedes tienen en el estacionamiento es discriminatorio contra nuestro producto». Yo le contesté: «Señor, quiero que sepa que su producto está hecho con lágrimas, mezclado con sangre y con sabor a muerte. Si yo fuera usted, me pondría de rodillas y pediría perdón a Dios». Él se quedó sorprendido. No esperaba escuchar eso. Creo que él esperaba una disculpa de mi parte. Pero él arrogante me contestó: «Bueno, si es así como usted lo ve, le digo que su cartel hace discriminación a mi producto, y eso es más que suficiente para que yo le siga un juicio». Y yo le dije: «¡Magnífico! Yo haré publicar esta foto en el periódico. Usted constantemente está bombardeando a nuestros jóvenes, pintando un cuadro con maravillosos escenarios, por medio de la radio, la televisión, el cine, las revistas, los periódicos y los enormes avisos en las carreteras, invitando especialmente a los jóvenes a consumir su producto. Y cuando nosotros ponemos en nuestro estacionamiento un cartel con la foto de un borracho, usted viene a amedrentarnos con un juicio. Mire, nosotros quitaremos este anuncio cuando usted quite los suyos». ¿Lo ve? Ellos no quieren mostrar su producto final. Ellos no quieren mostrar en sus anuncios a hombres y mujeres, especialmente jóvenes, borrachos, dormidos sobre su propio vómito. Ellos no quieren mostrar hogares destrozados por el uso y el abuso de bebidas intoxicantes. No muestran a los vehículos chocados y retorcidos porque sus conductores estaban bajo la influencia del alcohol. No muestran las salas de emergencia de los hospitales, especialmente durante los fines de semana o durante días festivos, en donde doctores y enfermeras están tratando de salvar las vidas de personas heridas con armas blancas o armas de fuego usadas por personas bajo la influencia del alcohol. Tampoco muestran las fotos de miles y miles de personas en sillas de ruedas
que fueron atropelladas por vehículos manejados por borrachos. Eso jamás lo muestran. Lo que muestran es a gente joven, mujeres hermosas, hombres apuestos, unas veces elegantemente vestidos, en impresionantes salones de baile, otras veces en atractivos trajes de baño, en maravillosas playas o en lujosos yates. Ese es el anzuelo y la carnada que lanzan para atrapar a los incautos. El producto final es una obra de arte del diablo. Busque Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y aquí está hablando de una mujer inmoral, una prostituta. Es una mujer seductora. Es una obra maestra del diablo. Los labios de esta mujer son dulces como la miel. Saben decir suaves y seductoras palabras. Saben las respuestas filosóficas a por qué lo hace, y que no es malo ni pecaminoso. Además, si todo el mundo lo hace, debe ser bueno, ¿verdad? ¿Cómo se puede rechazar algo así? Pero quiero que vea aquí el producto final, el trabajo de arte del diablo. Proverbios 5, versos 4 y 5. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seguramente hay muchos religiosos materialistas que me están escuchando ahora mismo y que no están pensando en emborracharse ni cometer ninguna inmoralidad, por lo cual se sienten muy orgullosos. Bueno, busque a Jeremías 17:11. Recuerde que estamos hablando del producto final, y aquí Jeremías habla del materialismo. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, sé que se goza de esa riqueza. La Biblia dice que morirá en la mitad de sus días, y tendrá que dejarlo todo. Y en este caso es un hombre insensato. Y algunos dirán, bueno, pastor, yo no robo, soy un buen hombre de negocios. Escúcheme. Usted puede ser un sagaz hombre de negocios que no hace nada fuera de la ley, pero lo que hace es inmoral. Se aprovecha de las demás personas. Pero algunos no hacen eso, sino que son adictos al trabajo porque alguna vez escucharon que deben ganar todo el dinero que puedan, tanto y en cuanto lo hagan honestamente. Mi amigo, ese es un pésimo consejo. Nadie tiene el derecho de ganar todo el dinero que pueda, porque si está ocupado en ganar todo el dinero que pueda, no tendrá tiempo para nada más, no tendrá tiempo para orar, ni para ir a la iglesia, ni para testificar, ni para interesarse en la vida de su cónyuge o de sus hijos. Ha hecho del dinero su Dios. Y aunque no hay nada de malo en el dinero en sí mismo, es terrible cuando descubrimos que en vez de tener nosotros dinero, es el dinero el que nos tiene a nosotros. Mi amigo, si usted es un materialista, es mejor que vea el producto final. Es mejor que vea no solo el anzuelo, sino la carnada que está en el anzuelo. Todo lo que usted tiene lo dejará en la mitad de sus días, y en postrimería usted habrá sido un insensato. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No mire las cosas por lo que son. Mire cuál es el fin de esas cosas. Hay una definitiva posibilidad de que usted sea tentado. Hay una definitiva imposibilidad. Dios no tienta a nadie. Y hay una directa responsabilidad cuando cada hombre, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y cuál es la respuesta para todo esto? La respuesta, por supuesto, es Jesucristo. Solo por medio del Señor Jesucristo usted puede vivir como debe vivir. ¿Por qué? Verá, un hombre cae en tentación. Una mujer cae en tentación porque están tratando de satisfacer algo dentro de ellos.
Pero recuerde que Dios nos hizo, y nos hizo de tal manera que no podamos tener nunca verdadera satisfacción, a menos que tengamos a Jesucristo. Dios hizo a los peces para que nadaran en lagos, ríos y mares. Dios hizo a los pájaros para que volaran libremente en el aire. Y Dios le hizo a usted para que usted le conozca, para que le ame y para que le sirva. Y Dios hizo algo por usted que no lo hizo para nadie más en la creación. Dios le dio de su espíritu. Dios le hizo a su imagen y semejanza. Y usted nunca encontrará genuino descanso hasta que descanse en el Señor Jesucristo. Y hasta que eso suceda, usted será como un pez en un árbol o como un pájaro en el agua. Se sentirá desadaptado. Será como una pieza cuadrada, tratando de quedar bien en un hueco redondo. Y el diablo viene y ve ese deseo suyo, y es un deseo legítimo dado por Dios mismo. Y él tratará de que usted satisfaga ese legítimo deseo en una forma ilegítima, y eso es pecado. Pero en Jesús y por intermedio de él, sus deseos serán satisfechos legítimamente. Por lo tanto, la manera de vencer la tentación es recibiendo a Cristo como Salvador, amándole, sirviéndole. Alrededor nuestro tratamos de encontrar lo que el corazón anhela, sin que haya sido contaminado por el pecado. He descubierto el secreto de dónde encontrarlo. Solo en Jesús hay verdadera satisfacción. Jesús es todo lo que el mundo necesita. Caminamos a ciegas porque el pecado nos ha enceguecido. Debemos abrir las negras cortinas de la noche y mirar a Jesús para que la luz resplandezca. Pero Jesús no solo es la respuesta para la tentación porque nos satisface, sino que además nos fortalece. El Cristo que vive en usted le dará el poder para vencer al enemigo, el diablo, y el Espíritu Santo le prevendrá sobre anzuelos y carnadas. Y el Espíritu Santo le dirá, mira, tú no necesitas eso. Cuando usted se salva, Dios le hace una nueva criatura. San Agustín, ese gran cristiano de épocas pasadas, en su juventud fue un joven disoluto, inmoral. Desperdiciaba su vida con prostitutas y con personas de vidas degeneradas. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y fue salvo y nació de nuevo. Seguía siendo joven con todo el fuego y la pasión de su juventud, pero ahora era salvo. Jesús había tomado residencia en su corazón. En su tiempo sencillamente le llamaban Agustín. Siendo ya salvo, un día Agustín caminaba por una calle cuando una de sus ex amigas prostitutas le vio y le llamó a viva voz. Él pretendió no haberle escuchado y comenzó a caminar en dirección opuesta a la que ella llevaba. Ella volvió a insistir llamándole, ¡Hey, Agustín, soy yo! Y él, sin detenerse, le contestó, lo sé, pero yo ya no soy yo. Y eso es lo que Jesús hace en usted. Pablo dijo, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús no solo es la fuente de su satisfacción y la fuente de su fortaleza, sino que además un día le llevará al cielo para que usted esté con Él para siempre. Yo anhelo que usted conozca a Jesús. La única forma digna de vivir es viviendo la vida cristiana. Yo oro porque usted se salve. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero este creer no significa un creer intelectual o emocional. Recuerde que el diablo también cree en Dios, y sin embargo sigue siendo diablo. Este creer en Jesucristo significa tener total y absoluta confianza en Él. ¿Está usted listo para confiar en Jesús? ¿Puede usted en su corazón decir con la sencillez de un niño, Señor Jesús, necesito que me salves, y este mismo momento deposito toda mi fe en ti? Ore esa sencilla oración, y le aseguro, basado en las promesas de la palabra de Dios, que Jesucristo le salvará, porque sigue siendo verdad la promesa
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el mismo Dios que me salvó a mí cuando